Gloria a Dios. Vamos a esperar que sea el inicio de la transmisión. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Como dije, somos piedras vivas para nuestro Dios. Somos una nación santa, real sacerdocio. Y cuando nos vemos de esa manera, entonces vamos a prestar atención a lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde. Bendigo a todos los hermanos que se estarán conectando a través del internet. El tema en esta tarde es rompiendo las mentiras por la verdad. Ese es el tema. Rompiendo las mentiras por la verdad. Vamos a usar nuestra Biblia. Si no trajo Biblia, acérquese a uno que sea cristiano. En el Evangelio de San Juan, vamos a leer Evangelio según San Juan, capítulo 8. Aleluya. San Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Sí, porque ahora hay que decir, no solamente abra la Biblia, sino prenda la Biblia. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Voy a repetir ese verso una vez más. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De manera de introducción, todos, cuando vinimos al Señor, tuvimos de alguna manera alguna sensación de qué hemos de hacer ahora que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y es normal. Es decir, que no sabíamos nada del caminar con Cristo antes de venir al Señor. Todos pasamos por eso. Pero también en los inicios de cada uno de nosotros tuvimos temores si le iríamos a ser fiel al Señor o no. Y todo eso está en cada uno de nosotros. Pero vamos a hablar acerca de lo que son las mentiras. Y luego cómo podemos entonces contrarrestar cada una de ellas. Y la primera mentira es esta: yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Esa es una mentira que el enemigo trae. Cuando decimos que yo no leo la Biblia porque no la entiendo, deberíamos de pensar mejor y decir: yo no entiendo la Biblia porque no la leo. Cambia la situación, ¿verdad? Sí, es verdad. Cuando niños en el cristianismo se nos tiene que instruir para que podamos nosotros saber que quien nos va a guiar para tener el conocimiento de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Y cuando entendemos eso, vamos entonces a desear leer la palabra, porque Dios nos va a enseñar a través de ella lo que nos dice Dios. Y mantenga su Biblia abierta porque la vamos a usar bastante, porque todo lo que le voy a enseñar esta tarde está en la Biblia.
Ahí mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo 5 ahora, versículo 39. Creo que es un verso bien conocido. El Señor nos dice ahí: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso lo dijo Jesús. Es decir, que cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia, el Espíritu Santo se va a encargar de revelar su palabra. Y cuando llegamos a este verso que yo acabo de leer, escudriñar no solamente es leerla, sino comenzar a buscar estudios, comenzar a buscar versículos que tengan correlación uno con el otro. Para eso hay que pasar tiempo, y muchas veces por eso es que expresamos: yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Pero déjeme decirle que el momento que usted toma la decisión de cambiar esa mentira, Dios le va a revelar su palabra. Por experiencia se lo digo. Así que tenemos que leerla, tenemos que estudiar, y no solamente eso, tratar de memorizarla. Porque cuando la memorizamos, entonces vamos a tener en cada uno de nosotros mucha Biblia en nuestro ser, para cuando se presente cualquiera que sea la situación, podamos nosotros usarla como un arma para nuestras vidas espirituales. La segunda mentira: yo no me congrego porque porque tengo muchas cosas que hacer. Yo no me congrego porque tengo muchas cosas que hacer. Cuando entendemos la bendición que hay de congregarnos, va a cambiar nuestra vida y nuestra forma de pensar. Otros podrán decir: yo no me congrego porque tengo mucho trabajo, tengo mucho que hacer. Y déjeme decirle que este país donde residimos es un país que te esclaviza en los trabajos. Te lo digo por experiencia. Hace muchos años atrás, cuando vivíamos en Nueva York, ¿sabe cuánto yo me congregaba durante la semana? 15 minutos. Porque me tocaba que ir a trabajar el domingo. Y en una escuela dominical, sí que piense por un momento qué cantidad de Biblia yo podía saber con 15 minutos que pasaba en la escuela dominical. Luego tenía que irme porque tenía que trabajar. Pero Dios cambió todo eso. Porque alguien puede decir: bueno, si no trabajo, ¿quién me va a pagar los biles? Entonces decimos: yo no me congrego porque tengo que trabajar. Debemos de cambiar entonces. Otra forma de excusa que tenemos para apoyar esta mentira: como no tengo tiempo, es que eso solamente es para viejos. El cristianismo solamente es para los adultos. Yo soy joven, ¿para qué me tengo que congregar? La palabra del Señor es para todos. Niños, jóvenes y adultos, y ya los que estamos en la tercera edad. Para todos. Cuando cambiamos, entonces, veamos lo que nos dice Dios en su palabra cuando comenzamos a congregarnos, cambiar esa mentira que había por esta verdad que es congregarnos. Salmo 133. Cuando entendemos esto, nuestra forma de pensar cambia. Y dice, Salmo 133, versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Verso 3,
la parte final del verso dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Verdad que es necesario congregarnos? Al no hacerlo, estamos cayendo en un quebrantamiento del mandamiento. Hebreos ahora, por eso yo le digo, vamos a usar la Biblia. Hebreos, capítulo 10, versos 24 y 25. Mira lo que el Señor nos dice ahí. Hebreos 10, versos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hermanos, iglesia del Señor, estamos viviendo ya los últimos tiempos. Claro, yo con esto no le quiero decir que vamos a dejar de trabajar, no, seguimos trabajando, seguimos proyectando, no hay problema por eso. ¿Sabe por qué? Porque el día y la hora no la sabemos. Puede ser esta misma noche, como puede ser dentro de 5 o 10 años, yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero la instrucción es que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora, si hay una emergencia, hay una razón factible, como decir, estoy enfermo, estás enfermo, todo cambia. Pero cuando cambiamos la prioridad de congregarnos para hacer el día del Señor otras cosas, nos vamos a ver en problemas con Dios, no conmigo. Conmigo no tiene problema, el problema va a ser con Dios, porque Él nos pedirá cuenta. Así que, amados hermanos, la tercera mentira. Tal vez se vayan a reír, pero yo no me caso porque no tengo dinero. Gloria a Dios. No me caso porque no tengo dinero. Hermanos, es una mentira, déjenme decirlo. Porque no hay ni siquiera un versículo en la Biblia que diga que hay que tener dinero para casarte. No, no hay ni uno. Si así fuera, yo sería el primero en decir, usted no se puede casar porque no tiene dinero. Pero no lo dice. Bendito el Señor por aquellos que tienen su novia, su novio, que están listos para casarse. Gloria a Dios por ellos. Pero a veces se pierde la bendición por creer esa mentira de que no me caso porque no tengo dinero. Ahora, déjeme decirle que si hacemos caso a esa mentira, podemos caer en un pecado llamado fornicación. Porque como de todas maneras nos vamos a casar, pues podemos meter mano al pastel. Alaba. Tenemos que tener cuidado, porque el enemigo es astuto. Busca la forma de acomodarte y decirte no hay problema de todas maneras, aunque peques como te vas a casar, y aún si llegara a venir el Señor antes, tú te vas con Él. Déjame decirte que si estás en fornicación, estás en problema, estás en pecado. Y así se llama ese pecado, fornicar, fornicación. Por eso, hermanos, es importante que entendamos que cuando somos jóvenes, Dios nos provee para las necesidades que tenemos en esa edad. Cuando te casas, ahora va a suplir para la necesidad de tu compañera, de tu esposa. La va a suplir, porque ahora ya Él te va a proveer para que tú sostengas a esa esposa que has tomado por mujer. Porque eso es lo que significa ser esposo, el proveedor. Lamentablemente en este país donde estamos, los dos tienen que trabajar.
pero es por la situación materialista que hay. Pero el matrimonio, el esposo, es el suplidor, es el sustentador. Eso significa ser esposo. Y cuando nos casamos, no llevamos una esclava a casa. No, llevamos una ayuda idónea, dice la Escritura. Ahora, dice la Escritura, Primera de Corintios, capítulo 7. Vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 7, versos 7 al 9. Dice así: quisiera más bien, este es el apóstol Pablo, que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les sería, o bueno les fuera quedarse como yo. Ese es un consejo de Pablo. Verso 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. La Escritura es clara. Tú tienes ya tu prometida, ya elegiste, ese es el hombre de tu vida, esa es la mujer de tu vida. Entonces, del paso del matrimonio, para que no vayas a caer en pecado. Lo otro es, amados hermanos, que quiero hacer esta aclaración. La Biblia nos aconseja que sí nos casemos, pero debe de ser con una mujer o un hombre que practique la misma fe, que tenga la misma creencia que tú, que le sirva al mismo Dios que tú, porque si no, vas a sufrir consecuencias, y esas consecuencias es por haberte unido a un yugo desigual. Así declara es la palabra de Dios. Si tu novio es mundano, es del mundo, él tiene un padre que se llama Satanás. Y tu padre y mi padre, porque soy hijo de Dios, es Dios. Entonces tengo que entender que la relación que voy a establecer o a instalar con otro tiene que ser de mi misma fe, sirviéndole al mismo Dios que yo le sirvo. De lo contrario es, como dije, un yugo desigual. Y se lo voy a mostrar en la Escritura. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 6. Muchas veces es que como no leemos la Biblia, entonces nos subimos en cualquier tren que pase. No, tú tienes que saber a quién vas a elegir para que sea el esposo o la esposa tuya. Dice el verso 14 de 2 de Corintios 6. No os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Verso 15. ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? Belial es Satanás. Belial es Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? La palabra es clara, hermanos. El problema muchas veces es que le damos rienda suelta a la carne. Y la carne pues nos sujeta a cosas o a pasiones que nos van a desviar del camino del Señor. Un yugo es un pedazo de madera que se amarra un buey a un lado y el otro buey al otro lado. Pero los dos
van a ir a un mismo destino. Y déjeme decirle que a veces podemos decir, no, yo me enamoré de alguien que no es cristiano, pero yo lo voy a convertir al Señor. ¿Has visto que el diablo se ha convertido? Amados hermanos, cuando se elige mal, al final se sufre. Y yo quiero, y el Señor también, evitarle ese dolor, porque no solamente sufre el cónyuge por la separación, porque es una quebradura, más si hay hijos aún más, y las dos familias de cada uno. Porque cuando el hombre y la mujer se casan, vienen a formar otra familia, y ya no es dos, ahora son tres familias. Y cuando existe la separación, ese rompimiento, hay dolor en todos los miembros de la familia. Lo otro es, presten atención, jóvenes que están ya prestos a casarse, por favor, escucha lo que voy a decirte. Nunca después que te cases te vayas a vivir con tus suegros. Nunca, no lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque los primeros 3 años son importantísimos que los dos estén juntos. ¿Sabe por qué también? Porque la Biblia nos lo dice. La Biblia nos lo dice, lo que tenemos que hacer después del matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. ¿Por qué? Porque el padre de aquel joven y los padres de aquella joven, ya ellos son cabeza de familia en su hogar. Pero este nuevo matrimonio, ahora ellos suben a la misma posición de sus padres, y ahora ellos vienen a ser cabeza de familia. Y si tú te vas a vivir con tus suegros, ahí va a mandar la suegra, el hermano, el tío, el primo, pero menos tú. Presta atención, amado hermano. Esta es palabra del Señor. Porque ningún pájaro, ningún pajarillo hace el nido sobre los nidos de sus padres, sino que cada uno de ellos hace su propio nido. Es fuerte, pero es así la palabra del Señor. En Génesis, capítulo 2, versículo 24, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Mi esposa explicaba el jueves qué pasó entre Adán y Eva. El viernes, perdón. Cuando ellos no tuvieron infancia, porque ellos fueron creados ya en estatura adulta. ¿Sabe lo bueno de ellos? No tuvieron suegro. Aleluya. Tuvieron padre, nada más. Cuando estuvimos en Israel, el guía nos llevó a un museo, y antes de entrar al museo hay una estatua de un varón, de un hombre, y él bien contento se acerca y me dice: mira, este es Adán. Y me le quedo viendo y le digo: no, este no es Adán. Me dice: ¿y por qué? Porque Adán no tuvo ombligo y este tiene ombligo, le digo. Porque él no nace de una madre, de una mujer. Fue creación de Dios. Entonces Dios, en sus parámetros y en sus formas de leyes, establece una orden jerárquica, doméstica. El hombre es la cabeza, la mujer es su ayuda idónea también. Pero los dos vienen a ser uno. En otras palabras,
Todos no dejamos de ser hijos, por supuesto. Yo sigo siendo hijo de mis padres, pero ahora soy esposo, tengo mi esposa, esta bella mujer que ven ahí, que ahora pues se convierte en mamabuela. Tenemos entonces que saber que el Señor quiere bendecirnos en el matrimonio. Algunas parejas dicen, bueno, ya nos casamos, ahora vamos a disfrutar la vida. Nos vamos a ir de paseo y por hoy no vamos a tener hijos. Porque dice, es que si vienen los hijos me van a atrasar. ¿Sabes que la Biblia dice que los hijos son de bendición en alrededor de la mesa? Son bendición. En muchas parejas son testimonios que tomaron tantas fórmulas para no quedar embarazados y al final no pueden tener hijos. Hermanos, el Señor dice que los hijos son bendición. Lo otro es, amados hermanos, que cuando nos casamos y vienen los hijos, Dios proveerá para la esposa y para los hijos, porque sabe que ahora vas a necesitar para pañales, vas a necesitar para leche, vas a necesitar otro cuarto más y Dios te va a proveer, porque dice Él que Él bendice el matrimonio. Santo es el matrimonio y el hecho sin mancilla, nos dice allá Hebreos 13. Así que, hermanos, el matrimonio es bendición, es una de las bendiciones más grandes que el Señor dio al ser humano. Porque sabemos que Él es el que está en el centro de nuestras vidas y todo cambia cuando es Él el centro en nuestro matrimonio. Es cierto, como dije, que los dos hoy tenemos que trabajar, pero eso no quita que seamos esa cabeza de familia. La cuarta mentira. Agárrese. No diezmo porque no me alcanza. No diezmo porque no me alcanza. ¿Por qué no cambiamos? No me alcanza porque no diezmo. Yo creo que sería mejor, ¿no? No me alcanza porque no diezmo. Todo va a cambiar el día que lo comiences a hacer. Vamos a leer algunas escrituras. Es más, a esa mentira se le ha añadido una más. Y dice, el diezmo no es para este tiempo. Si primero decía que no diezmo porque no me alcanza, ahora hay un montón de detractores en el internet enseñando que el diezmo no es para este tiempo. Pero yo te voy a decir por qué. Más adelante. Ten paciencia. ¿Sabes, hermano, que si usted le cree más a la mentira que a la verdad, jamás verás la bendición de Dios? Jamás. Puedes lograr cosas, sí, en tus propias fuerzas. No hay problema por eso. Pero vamos a irnos a Malaquías, en el Antiguo Testamento. El último libro de la Biblia, antes de Mateo. Ahí está Malaquías. Miren lo que el Señor nos dice ahora. Gloria a Dios. Capítulo 3. Aleluya. Verso 6. Malaquías, capítulo 3, verso 6. Dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El versículo dice, porque yo no cambio. Vamos a ver quién es ese que dice que no cambia.
yo le haría una pregunta. ¿Nuestro Dios cambia? ¿Nuestro Dios cambia? Pienso que no. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 10. Le voy a mostrar que en la Biblia el Cristo del Antiguo Testamento es el mismo Cristo del Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Yo lo voy a leer, ya está escrito. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. ¿Usted ha leído esa historia en el libro de Éxodo? En Éxodo hubo una roca que dio agua. Esa roca era Cristo. Esa es una de las teofanías de Dios, de cómo Él se puede presentar. Dios tiene muchas formas de cómo se puede presentar: en fuego, en agua, en este caso en una roca, dando agua. Así que ese Cristo del Antiguo Testamento es el mismo Cristo del Nuevo Testamento. Por eso le pregunté si usted cree que Dios cambia. Para aquellos que dicen que el diezmo no es para este tiempo, vamos a ver si Cristo, que Dios Padre en el Antiguo Testamento, es el mismo del Nuevo Testamento. Romanos 9, verso 5. Romanos 9, versículo 5. Dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Bendito por los siglos. ¿Se fijó? Ese Cristo del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Y una cita más, no la tengo acá, pero me acaba de dar el Señor. Hebreos 8, verso 13. Hebreos 8, versículo 13 dice: Cristo es el mismo de ayer, de hoy, y solamente hasta hoy, por los siglos. Cristo es el mismo del Antiguo Testamento, es el mismo de hoy en el Nuevo Testamento, y seguirá siendo el mismo para toda la eternidad. Él es Dios. Él es Dios. Volvamos a Malaquías 3. Volvamos a Malaquías 3. Verso 7 ahora. Verso 7. Gloria a Dios. Dice una pregunta en el verso 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? El hombre siempre tiene una pregunta para Dios. Siempre cuestiona a Dios. Usted evangeliza a alguien y le habla de Jesucristo y le dice: necesitas arrepentirte. ¿Sabe lo que le dice? Yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. Así que, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Que Dios esté equivocado.
Por eso Él dice acá, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volvemos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y dijisteis, ¿en qué nos hemos de volver? Dios hace otra pregunta en el verso 8 de ese mismo libro, Malaquías 3. Este es fuerte, pero yo te la tengo que decir porque quiero que el Señor te bendiga. Dice así el verso 8, ¿robará el hombre a Dios? Es una pregunta. Es imposible. ¿Cómo le vamos a robar a Dios? ¿Cómo yo le puedo meter la mano al bolsillo de Dios para sacarle dinero? No puedo. Por eso él pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Mira lo que le contestan ellos. Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Ahora viene la respuesta divina. En vuestros diezmos y ofrendas. A veces nosotros pensamos que los que roban son aquellos que se suben a los buses y le meten la mano al bolsillo o a tu cartera y te la sacan y te llevan el dinero. En nuestra mente eso es lo que viene. Yo no soy ladrón. No. Si yo soy cristiano, soy hijo de Dios. ¿Cómo voy a ser ladrón? El Señor te dice aquí en su palabra lo contrario. Porque ¿cómo se le llama a la persona que roba? ¿Cómo? A unísono hubiera sido ladrón, así es. Ladrón. No hay otra forma como decirle. Y entonces, ¿qué la Biblia nos dice acerca del ladrón? Vamos a 1 Corintios 6, verso 9. Yo te lo quiero mostrar por la Escritura porque quiero que el Señor te bendiga. Y ya verás por qué. 1 Corintios capítulo 6, verso 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mira cómo comienza el versículo, diciendo que no se hereda el reino de Dios con los injustos. Pero el versículo no termina ahí. Sigue diciendo, no erréis, o sea, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, termina, no heredan el reino de Dios. Yo no lo digo, yo lo leo nada más. Por eso dije al principio, la primera mentira que el diablo hace que crean que no leas la Biblia porque no la entiendes. La Biblia es clarita, se enseña por sí misma. Y sigue diciendo, mira la reprensión que él hace. Vamos a Malaquías 3 de nuevo, verso 9. Malaquías 3, versículo 9. Esta es una reprensión terrible, amados hermanos. Dios dice así, malditos sois con maldición. Le hago una pregunta antes de seguir leyendo. Cuando usted y yo damos los diezmos, a mí me queda y a usted le queda el 90%. Y ese 90% Dios lo bendice. Es mejor, oiga esto, es mejor el 90% en bendición que el 100% en maldición. Ay, Jehová. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed, verso 10. No te dice dame, no te dice págame, dice traed, porque son de Él. Yo no puedo pagarle algo que no es mío, son de Dios.
Alguien puede decir, bueno, pero es que eso era para aquel tiempo, que había que llevar ganado, había que llevar granos. ¿Has leído Deuteronomio 14, verso 20 en adelante? Dice, si el lugar donde fueres para entregar tus diezmos es demasiado lejos, véndelos y lleva el dinero al alfolí. No hay excusas. No hay. En el capítulo 14, en Números 1 dice, irremisiblemente diezmarás. En otras palabras, no te quedes con él porque no es tuyo. ¿Sabe una cosa? Y yo lo digo para la gloria de Dios, y Dios sabe que es así. Cuando nos vamos, mi esposa y yo, de vacaciones, que nos vamos a estar 1 o 2 semanas, el hecho de que yo no esté ese domingo aquí, no quiere decir que ese diezmo me lo quedo, no. Cuando regreso, traigo los 2 diezmos de esas semanas que yo no estuve, o mi esposa no estuvo. Y lo digo para la gloria de Dios. Pero es que hay algo más, que en un momento se lo voy a decir, amados hermanos. Esto, hermano, yo lo aprendí desde el día que me convertí al Señor. Y es mi testimonio. Era 9 de mayo de 1980, como el día de hoy lo recuerdo. Pasaron los diáconos en la forma que ellos tenían para recoger los diezmos y las ofrendas. Yo puse ofrenda porque no había recibido pago en esa semana. Me pagaban hasta la siguiente semana. Y en la siguiente semana, que nos pagaban cada 2 semanas, yo recibí mi cheque de 700 colones, así se llamaba el dinero de El Salvador. De esos 70 colones, yo aparté 70 colones, de esos 700 colones yo aparté los 70, que son de diezmo, los puse en un sobre y los entregué. Y desde ese día hasta hoy domingo, hoy, nunca dejé de darlos. Viviendo en Nueva York, no tenía iglesia en donde congregarme, visité muchas congregaciones. Y cada domingo que fui a diferentes lugares, yo llevé mis diezmos y los deposité ahí. ¿Qué hicieron con ellos? No me interesa. Dios lo sabe. Si los usaron para bien, no me interesa. Yo salvo mi responsabilidad delante de Dios, llevar lo que a Él le corresponde. Y si no es así, hermanos, aleluya. Vamos a Josué. Capítulo 1. Josué capítulo 1, verso 5 en adelante. Dice así. Oiga esto. Se lo dice a usted, me lo dice a mí. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la heredad de la tierra, la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y pongas conforme a todo lo que en él está escrito. Y aquí viene la palabra clave, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué más queremos de nuestro Dios? El problema es que no me importa la ley, pero quiero la bendición. Queremos el sacrificio
o queremos el beneficio, pero no el sacrificio. Dios no trabaja así. Hasta que hayas cumplido con lo que Él dice, yo te voy a prosperar. Todo lo que hagas será bendecido, dice el Señor. En Nueva York, aquí está esta bella mujer, mi amada esposa. Ella era nueva en el Señor. Y pasamos una experiencia. Hay algunos que ya lo han escuchado, pero hay otros que no. En Nueva York, mi amada esposa y yo teníamos buenos trabajos. Y digo buenos trabajos porque entre los dos hacíamos 3. Uno cada uno y otro entre los dos. Y en esos 3 trabajos nosotros hacíamos semanal $2,000. En ese tiempo. Gracias. Diezmo de $2,000 son $200. Y eso es lo que yo daba de diezmos. Un día se me terminaron los cheques. Y me fui a la caja. Ese banco se llamaba Wachovia. Ahora se llama Wells Fargo. Que desde entonces yo tengo esa cuenta con ellos. Fui y saqué los $200. Y mi esposa, mi amada esposa, me dijo, ¿para qué es eso? Y él le dije, no, los diezmos. Me dijo, es mucho. Cállese, no sabe lo que dice. Fue mi respuesta. Como le digo, era nueva en el Señor. Y no entendía la bendición de los diezmos. Con todo y eso había sido un sábado. Yo puse los $200 en el sobre, fuimos el domingo a la iglesia y nos regresamos a casa. El lunes, que mi esposa va a su trabajo, el carro se le dañó la transmisión y no podía faltar un día de trabajo porque la suplantaban, ponían a otra persona. Era un daycare. Perdimos el primer trabajo. En la ruta que hacíamos de periódico, nunca nos habían dado completo. Esta semana, el martes, nos dijeron, ya no tienen la ruta, segundo trabajo que perdimos. En esa misma semana, yo voy al restaurante donde trabajaba el día jueves, y cuando llego, el dueño del restaurante me dice, ya no tienes trabajo. Jehová, yo tiemblo, me cuento esto. Porque hay que pagar consecuencias muchas veces. Y es cierto, teníamos ahorro. Pero ese ahorro comenzó a bajar, a bajar, a bajar, hasta que quedamos casi cerca de 6-7 meses más tarde con $20 en nuestro bolsillo. Ese domingo en la noche, después que llegamos de la iglesia, se apareció una familia. Yo lo digo como testimonio y lo bendigo en el amor del Señor. Porque ellos fueron los que el Señor usó para bendecirnos a nosotros. Cuando llegaron, en la nevera no había agua, no había jugo, no había nada. Eso es lo que les digo, hermanos. Y ellos llegan y dicen, hermanos, éramos pastores, queremos pedirles un favor. ¿Cuál? Que nos presten $20. Era lo único que teníamos, porque a nosotros nos han ofrecido un trabajo y no tenemos para los soques del tren. Eran 6 meses. Yo busca y busca trabajo y no encontraba, hasta que encontré uno que ganaba, piense esto, 60, 70 u $80 a la semana de mensajero, dejando cartas de una oficina a otra oficina. Y llegó el momento. Gracias a Dios nunca nos acostamos sin comer, porque Dios en su misericordia, alguien tocaba el timbre y cuando salíamos había una bolsa ahí con una barra de pan, una leche, huevos. Pero ese día domingo, que los hermanos Díaz les dimos esos $20 como un préstamo, el siguiente día lunes, yo salgo que me iba al trabajo. Entre mi carro y el carro del vecino había un billete de $20. Yo lo recojo, subo al apartamento porque vivíamos en el segundo. Se lo doy a mi esposa y le digo, mira, creo que los hermanos botaron su dinero cuando salieron de acá. Mi esposa no me contestó palabra alguna,
solo se tiró de rodillas. Cuando yo salí, no me había caído el 20, que era una bendición. Fuera de la puerta, ya para dar a la calle, allí me arrodillé y le dije: gracias, Señor, por la bendición. No había terminado de decir bendición cuando aquella voz, como yo le estoy diciendo ahora: ve atrás, que tengo más para ti. Yo me veo, ¿quién es el que me habló? No hay nadie. Voy a la parte de atrás del carro, 3 billetes de a 20 más, $80, cuadruplicado. Nos regresó el Señor. Gloria a Dios. De esos $80, yo diezmé $8. Lo digo para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Nos tuvimos que mover a otro apartamento. Cuando llegamos a ese apartamento, yo no sé si mi esposa había entendido que esa es parte de la bendición. Nos llegó una carta de Wachovia y nos decían: no paguen renta. Oiga esto, una renta de $1,200 al mes en Nueva York, en ese tiempo, hablando del 90-92. No paguen renta hasta septiembre 1. Eso había sido en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. 6 meses nos devolvió el Señor lo que no le habíamos dado cuando pasamos la prueba. Y cuando vinimos acá, a Pensilvania, de pagar $1,200, encontramos una casa donde llegó la pastora Anita y su familia, que vinieron en ese tiempo, de 5 dormitorios. ¿Sabe cuánto pagábamos? $300 al mes. Y el Señor comenzó a bendecirnos y a bendecirnos y a bendecirnos. Hasta el día de hoy no nos quejamos, porque Dios abrió puerta grande. Y para concluir, es verdad que a veces el enemigo es astuto para poner las mentiras, y como dije muchas veces, le creemos más a la mentira antes que a Dios y a la verdad. Pero esta tarde podemos cambiarla. Leíamos al principio: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Tú quieres ser libre? Comienza a obedecer lo que esta bendita palabra nos dice. Comienza a leerla y vas a encontrar todo lo que yo te he dicho esta tarde en ella. Cuando creemos que la Biblia nos dice que cambiará nuestra tristeza en alegría, eso es así. Cuando cambia de dolor a sonrisa, a alegría, es verdad. Pudimos nosotros experimentar. Claro, Satanás te puede decir: no leas la Biblia, de todas maneras ni la entiendes. Esa es la voz del enemigo. Pero te aseguro que cuando tú dispongas en tu corazón y comiences a leerla, el Espíritu Santo se va a encargar de abrirte ese panorama maravilloso que hay en ella. Quizás te pueda decir: no te congregues, porque, como le dije, no tienes tiempo. ¿Quién te va a ayudar a pagar los biles? ¿Tienes que trabajar? No, hermano. Obedezcamos, dice, no dejando de congregarnos. O no te cases, porque como no tienes dinero, no le creas esa mentira al diablo. Da ese paso de fe. Y yo sé lo que te estoy diciendo, amados hermanos. Después de 37 años con mi amada, te puedo decir que nunca el Señor nos falló. Amén. Nunca. Amén. Nos proveyó y nos sigue proveyendo. Gloria. Así que, ¿sabe por qué Satanás trae todas estas mentiras?
Porque si tú cambias la forma de pensar, se cumple lo que dice en Malaquías 3, versículos 11 y 12. Esto es lo que el Señor te dice esta tarde. Mira lo que te dice. Tú no necesitas ni siquiera orar por el 90% que te queda. Él dice, reprenderé también por vosotros al devorador. En otras palabras, ese 90% está cubierto con el manto del Señor. El diablo, hermanos, te va a decir, no lo hagas, porque él sabe que Dios te va a bendecir. Por eso pon eso en tu mente y en tu corazón. Pero esta tarde cambia esa mentira por la verdad y comienza a darle a lo que al Señor le pertenece. Y Él te sigue diciendo, y no os destruiré el fruto de la tierra. Que Jehová, voy a leerlo desde el principio, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y una cita más, con esta termino. Presta atención, hermano. Si tú esto lo logras entrar en tu espíritu, tu vida será diferente. Deuteronomio 28, verso 12. Palabra del Señor. Dice así. Oiga lo que el Señor te dice. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda la obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Eso lo hemos visto nosotros. Y lo digo para la gloria de Dios. No hemos tenido necesidad de salir corriendo a nadie a decirle, préstame, porque Dios nos ha bendecido. Eso es lo que Él hace cuando cambiamos las mentiras por la verdad de Dios. Tú quieres ser próspero, y no te estoy hablando de la prosperidad que se dice hoy en día, no. Estoy hablando de bendición de Dios. Él te va a bendecir en medio de las circunstancias que tengas. Si tú vas al África, donde tú ves que son pedazos de madera, donde están sentándose los miembros de la iglesia, ahí en esa condición, Dios te va a bendecir. Si le crees a Él. Eso es lo que hace la diferencia. Si cambias esa mentira por la verdad, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, tu palabra yo la di a tu pueblo. Y ahora eres tú, Señor, con tu Espíritu Santo, que colocará cada una de estas palabras en su mente, en su corazón, en su espíritu. Y que tu pueblo entienda, Señor, que el deseo suyo es bendecirnos. Que esa es la forma que tú has usado para derramar la bendición que tienes para cada uno de nosotros. Haznos entender de sabiduría, Señor, para que comencemos, Señor, a vivir en la verdad, porque esa verdad rodeará nuestras vidas y no habrá cabida para la mentira. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, conforme a tu misericordia, a tu pueblo. Y en esta tarde, Señor, de tu siervo recibe toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.